las diapositivas de PowerPoint y luego pues pasar el y ya está. Vale, pues nada, comenzamos. Bienvenidos, gracias por haber venido y primeramente pues me presento, soy José Luis García y pertenezco a la TECA, ¿vale? Es una escuela de cuarto camino y dentro de esa escuela de cuarto camino tenemos una editorial a donde damos libros de filosofía, de humanidades, crecimiento personal en general. Y lo que nos ha traído hoy aquí fue cuando estuvimos ya haciendo las presentaciones de este libro, del diagrama de las pasiones, que es de Luis Hernández Sala, que luego lo presentaré. Surgió la idea pues, de hacer una conferencia que habla sobre el diagrama, más en la línea de Naranjo, ¿vale? Pero para nuestra escuela, ¿no? Y dijimos, bueno, pues sí, estaría bien, ¿no? Pero mejor que hagan una conferencia para abrirla pues, a todo el mundo, que se beneficie por las personas que nos han dentro de su sabiduría y de los años que ha estado trabajando con este símbolo. Y entonces, pues aquí estamos, vamos a dónde hacerlo aquí. ¿Y qué más os quería decir? La conferencia esta que vais a ver ahora ya fue presentada en el Congreso del Diagrama en la Universidad de Medicina. Allí se hace un congreso todos los años donde hay especialistas, ¿vale? Sobre el símbolo y esta conferencia pues, formaba parte de aquel programa. Y bueno, yo creo que, no sé, para los que no conocéis a Luis Serra y a Sara, deciros que es doctor en psicología. Es que tengo que leerlo porque tiene un currículum tan extenso que cuesta. Es doctor en psicología, licenciado en teología, director del Centro de Vida Religiosa y Espiritualidad, es profesor en la Facultad de Teología de Cataluña, en el SCRE, y también es profesor en el SCRE. Luego pues colabora también en líneas de psicología y espiritualidad del grupo de investigación Psicología, Persona y Contexto de la Universidad Ramon Llull, y donde ha ejercido tareas directivas y docentes. Es un especialista en el diagrama de Naranjo y bueno, autor de numerosos libros, artículos, escribió para un montón de revistas, para la nuestra también, que es el Cuarto Camino, la Cuarta Vida en italiano, y en nuestra editorial ha editado dos libros, que uno es el que tenemos aquí, el diagrama de las pasiones, y el anterior era Códigos de Rescatar. Entonces, pues yo diría que ya no me enrollo más y solamente comentaros que el día 30, el miércoles día 30, hay una conferencia aquí en este espacio también para los que estéis interesados en el símbolo del enneagrama, pero nos iremos más hacia la línea de 10, ¿vale? Que son un enneagrama diferentes. Entonces el día 30 si queréis pues vamos a encontrar. Y después de esto os pasamos a iniciar la conferencia. ¿Vale? Buenas tardes. Siento que las dificultades técnicas nos van a impedir ver quizá toda la representación que tenía preparada, porque había como unas referencias fílmicas de películas que podían ser muy interesantes, y si no, a ver cómo lo hacemos, porque valdría la pena, pero no obstante esto intentaremos solventarlo como podamos. Sí. El tema de esta tarde es el enneagrama, símbolo de transformación. Supongo que más o menos la gente que está aquí tiene noción ya de qué es el enneagrama, y entonces iba a presentarlo como símbolo, y después como símbolo de transformación, es decir, poner un acento en el símbolo y otra en la transformación. Y parto de una idea que el hombre, la mujer, es un animal simbólico. Es decir, a diferencia de otros seres de la creación, nosotros lo que hacemos es comunicarnos a través de símbolos. Por ejemplo, los mismos símbolos escritos, pero también los símbolos, las palabras, los sonidos, los escritos, son también símbolos que de alguna manera nos permiten
comunicarnos porque nosotros tenemos un interior y los demás tienen el suyo. Entonces, ¿cómo poner dos interioridades en comunicación? ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando incluso a nosotros nos cuesta descubrir qué sentimos dentro, qué pensamos, no siempre estamos seguros de nuestro mundo interior. Entonces, convertir este mundo interior en un objeto de comunicación a otro para que sepa lo que a mí me está pasando, lo que estoy sintiendo, ¿cómo puedo hacerlo si no es a través de algún símbolo? Nosotros decimos, oh, es que hablar también son símbolos, de tal manera que el código lingüístico que utilizo, ahora aquí no hay ningún problema, pero si por ejemplo hubiera unas personas que hablaran otra lengua y no conocieran la que estoy hablando, se encontrarían con grandes dificultades de codificar los símbolos. Entonces no entenderían nada más que los símbolos corporales. Es decir, verían la expresión de la cara, intuirían que a lo mejor por ahí hay algo, pero lo que es el razonamiento lógico se les escaparía. No así el analógico. Es decir, el analógico se refiere al aspecto corporal comunicativo. Muchas veces una mirada o una expresión del rostro dicen mucho más que un montón de palabras. Nuestra expresividad simbólica realmente es impresionante y entonces nosotros utilizamos el lenguaje de comunicación. Es apasionante ver la comunicación de las personas. O a veces, hoy día, nos damos cuenta que tenemos muchos medios de comunicación, pero no estamos tan seguros de haber mejorado la comunicación. Porque para comunicar tengo que saber lo que me pasa y saber lo que quiero decir y que el otro me lo entienda. Entonces no basta que yo tenga teléfonos móviles, ordenadores, chats, Twitter y todo esto está muy bien, pero en realidad ¿qué es lo que quiero decir? Hay un momento en que puedo estar con un montón de medios de comunicación y no saber exactamente qué quiero decir. Este es uno de los temas interesantes. O incluso un domingo por la tarde, un adolescente que está con el móvil puesto, el ordenador y tal, puede sentirse más solo porque el móvil no le suena y nadie le llama y está esperando una llamada de alguien para invitarlo a la tarde a salir. Los medios de comunicación incluso a veces pueden ser un instrumento mayor de soledad, porque intuyes que por ahí podía venir alguien y no viene. Entonces, si partimos de que el hombre y la mujer son animales o somos animales simbólicos, entonces también haría una alusión a una frase de Jung en su libro Energetic del siglo que dice: la máquina psicológica que transmuta la energía es el símbolo. Es decir, el símbolo tiene una carga energética que de alguna manera quien lo ve le atrae, le da una nueva dimensión, le da un contenido. Algo pasa cuando ves un símbolo. Nuestra decodificación puede ser otra, pero cuando vemos un símbolo, aquí pasa algo, aquí me está diciendo algo. Posiblemente no es lógico, no sabré bien qué es lo que me está comunicando, pero estoy percibiendo algo que me están diciendo a mí. Entonces el símbolo es la máquina psicológica que transmuta la energía, porque yo tengo energía y a lo mejor lo puedo dar a través de un beso, de una palmada, de una mirada tierna, de un bajar la cabeza. Todo esto son símbolos, o incluso con palabras. Entonces el eneagrama también está concebido como un símbolo. El eneagrama es un símbolo, tiene unos contenidos, tiene unas energías, podríamos decir, como símbolo que es. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, dos imágenes de la realidad. Por ejemplo, aquí tienen esta mujer italiana, que ven que el colgante que lleva, ¿el colgante qué es? Vamos a verlo más de cerca. El colgante es un eneagrama. Entonces, ¿qué ocurre? Que el colgante es para que los demás lo puedan ver, porque cuando alguien lleva un collar o algo parecido es para que los demás lo vean. Pero atención, el colgante está cerca del corazón. Entonces, sirve para el que lo lleva, pero también sirve para transmisión diciendo, para mí esto es algo importante, porque si no, no lo llevaría. Puede ser un valor estético, puede ser un valor económico, una joya, o puede ser, en este caso, un valor que tiene un especial contenido simbólico para la persona que lo lleva, porque en este caso, conociendo yo a la persona,
sé que para él es un instrumento de trabajo. Pero otros no solamente lo llevan como colgante, hay quien lo lleva tatuado. Es decir, ha entendido que este símbolo para su vida tiene un significado tal que quiere tatuarlo en su piel. Y cuando una persona tatúa algo en su piel, es que tatúa algo en su corazón. Es decir, va algo más allá de la piel, sabiendo los riesgos del tatuaje, ¿no? Que cuando te tatúas, prácticamente, si está bien hecho y de los de rigor, prácticamente no se borran. Por tanto, hay un sentido casi irreversible en el tatuaje. Tienes que estar o muy ignorante, o muy convencido cuando te tatúas. O eres un irresponsable o una persona muy consciente. Irresponsable dice, ¿por qué me hice yo aquel día? O muy consciente, es que me lo hice sabiendo lo que hacía y lo llevo adelante. Entonces esta persona que sé quién lo hizo, la persona que lo lleva la conozco y no creo que sea responsable, es que creía en su caso que el eneagrama le representaba un símbolo de importancia en su vida y solo ha querido tatuar de una forma discreta, pero ahí está. Entonces este símbolo, si lo queremos ver en el origen, el origen del símbolo lo podemos encontrar en un diseño de George Ivanovich Gurdjieff, que lo ven aquí en una serpiente que se muerde la cola y con unos símbolos de 4 animales dentro, y ahí sería como el primer símbolo que podemos recoger de manera gráfica, precisa, el símbolo del eneagrama, que después ya verán cómo lo veremos de una forma más explícita y meramente geométrica. Este es el contenido más antiguo que por ahora yo podía documentar sobre el eneagrama. Si alguien o han leído libros del eneagrama, verán que les hablan de los sufíes y todo esto. No sé si a alguien le suena esto, pero no hay ninguna documentación. Más bien, yo sé, por los que lo hicieron correr en los años 70, que el tema de los sufíes obedecía a un recurso para, como decían, el eneagrama es potente. Si decimos que no sabemos de dónde viene esto, la gente no va a tener credibilidad. Vamos a hundirlo en el pasado y entonces vamos a poner, por ejemplo, los sufíes que lo manejaban. Pero no hay ninguna referencia histórica de que sea así. Incluso diría que menos que eso. Pots dir una pregunta si vols ara, però intentaríem per avançar després del tema, però endavant, sí. Sí, Richard Recho, por ejemplo, ho diu. Sí, bueno, después ya no entraré ahí al símbolo, por ejemplo, los babilonios y todo esto, ¿no? Es decir, lo remiten al pasado, pero prácticamente siempre cuando una persona hace una afirmación tiene que documentarla. Porque yo puedo decir, viene de tal, muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde tienes? Aquí sí que hay una prueba de una publicidad que hacía Gurdjieff, y verán aquí, era el Centro de Desarrollo Armónico del Hombre, que es el centro que había creado Gurdjieff. Estamos hablando de 1916 a 20, que estaba creando para hacer publicidad de su actividad y del Centro del Desarrollo Armónico del Hombre. Que ahí bien, arriba, conocer, comprender, ser. Y todo esto sería para una conferencia solo el tema. Y aquí tenemos a Gurdjieff como si fuera ya el maestro dentro de un montón de instrumentos de trabajo para la persona, ¿no? Este sería el primer símbolo. Pero nosotros, por ejemplo, no sé si se ve bastante bien, este sería el símbolo de Gurdjieff. Vamos a compararlo con otro símbolo, en ese caso del siglo XIV, que es el de Ramon Llull. ¿Qué tiene de interesante este símbolo de Ramon Llull con el de Gurdjieff? Que prácticamente es igual, menos una cosa. Si se fijan, en el de Ramon Llull hay 3 triángulos equiláteros internos al círculo. En cambio aquí hay también 3 triángulos que inicialmente serían equiláteros, pero que en un momento se rompen. Entonces este, que cerraría aquí, se rompe y se cierra de esta manera. Y este otro, que se cerraría, también se rompe y va aquí. Tendría que cerrarse así. Entonces, ¿qué ocurre?
que en el eneagrama hay algo curioso, y es ¿qué pasa con esta parte de aquí, que no existe en la otra? Porque los otros son 3 triángulos equiláteros perfectamente establecidos. Entonces, ¿por qué se rompen los triángulos? ¿Hay alguna interpretación sobre esto? Yo les voy a hacer 3 interpretaciones a título personal, después que cada uno piense lo que quiera sobre esto. Pero otra cosa interesante es que en el eneagrama de Ramón Llull creo que podía haber seleccionado uno mejor. En cada punta ven una serie de palabras. No es solamente un símbolo, sino que el símbolo tiene también unos contenidos. Entonces, ya digo, no he seleccionado el más preciso. En cada uno de los extremos, Ramón Llull pone virtudes y pasiones. ¿Qué es lo que hará después Óscar Ichazo? Óscar Ichazo Alcesto. Para mí los 3 personajes más interesantes sobre el eneagrama, desde un punto de vista histórico, serían Gurdjieff, en primer lugar. Segundo, Óscar Ichazo de Bolivia, que puso a los extremos de cada punto una serie de palabras. Concretamente hizo unos 8 dibujos poniendo virtudes, pasiones, ideas santas, y después poniendo lo que después llamaríamos los subtipos: social, conservación y sexual, y poniendo una serie de palabras para cada uno de los 9 tipos que parten de aquí, porque aquí hay 9, de ahí vendría eneagrama. Entonces este sería uno de los puntos interesantes de conexión con Ramón Llull, teniendo en cuenta que las pasiones coinciden con lo que después se dará a llamar los pecados capitales. Y las pasiones, tradicionalmente, si preguntan ¿cuántas son las pasiones, los pecados capitales? 7. ¿Recuerda la película Seven? Seven, ¿qué significa? 7. Y es un serial killer que mata a sus víctimas en función ¿de qué? De los pecados capitales. Porque un serial killer, un asesino en serie, siempre mata según un guión. Y el guión es, por ejemplo, matar universitarias rubias de 20 a 25 años. Entonces ves una víctima, la policía se pregunta, a ver qué habrá pasado. Ven una segunda víctima, ¿qué tiene en común con la anterior? Ah, pues oye, está acá. Y entonces empiezan a descubrir el guión del asesino en serie. Y a partir de aquí ya pueden prever cuál puede ser, si no son capaces de evitarlo, una tercera víctima, porque siempre seguirá el patrón. En la película Seven, que es un film realmente interesante, el patrón del asesino son los pecados capitales. Va matando en función de los pecados capitales. Y la escena final se enfrenta a la ira con la envidia. ¿Cómo acaba? Si alguno no la ha visto, mejor que la alquile en un vídeo. Pero es una película realmente interesante. Entonces, si aquí también los 3 triángulos son perfectamente equiláteros, los de Ramón Llull no están rotos, y entonces yo lo interpretaría como una interpretación personal, como el símbolo de la esencia. Cuando una persona estaría en su mejor momento, en su momento inicial, sería un momento esencial donde los 3 triángulos son perfectamente equiláteros. Pero todos, no hay nadie que no tenga una experiencia de que algo ha ido mal, y no sabemos bien qué. Pero algo se ha estropeado. Y entonces, el símbolo de estropearse para mí sería prácticamente cuando los 2 triángulos equiláteros menos el central se rompen y abren esta brecha, que sería como un gran canal, o sería como un vacío, como si se abriera el abismo, ¿no? Como de aquí se cayera en el abismo. Entonces, ¿cómo interpretarlo? La interpretación que daría es, yo daría 3 interpretaciones. Una es la de Platón. Platón, en el diálogo sobre el banquete, sobre el amor, habla un momento en que los hombres quisieron ser como los dioses. Entonces los dioses se enojaron y dijeron, vamos a eliminarlo. Entonces uno de los dioses le dice, hombre, mejor que no, porque si no, ¿quién nos va a adorar? ¿Quién nos va a dar gloria? ¿Qué podemos hacer?
pues hemos de hacerle un castigo para que de alguna manera no crea que puede compararse a nosotros. Y entonces el ser original era un ser andrógino, es decir, el ser original era hombre-mujer. Y el ser andrógino, que lo ven aquí, simbolizado como un ser único, un ser andrógino, era hombre-mujer, los dioses lo partieron y entonces lo dividieron. Entonces es interesante ver que en lo anterior que hemos visto, como esta ruptura, hay una división. Siempre hay una división. ¿Saben qué significa en griego diablo? El diablo. Separación, división. Lo diabólico es lo que divide, de alguna manera. Entonces aquí en el origen hay una división de hombre y mujer, y por esto el banquete del amor lo que habla es del intento de las personas de recomponer la unidad original en el amor. Y por esto decimos ahora poéticamente, estoy en busca de mi media naranja. Porque en el fondo si digo media es que yo soy incompleto, tengo que completarme en otro, y es la imagen platónica del amor. Todo esto tiene reminiscencias antiguas. Pero en el fondo, ¿qué hay? Como una ruptura. Hay una experiencia desde la filosofía de Platón de que algo se estropeó. No solamente en Platón, sino que en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, hay la misma experiencia. Es decir, el hombre y la mujer estaban en un lugar paradisíaco, algo magnífico, tenían todas las necesidades resueltas, pero quisieron desafiar a Dios en el árbol del bien y del mal, etc., y no se sometieron a sus límites humanos, sino que quisieron trasladarlos a otra parte. Y entonces cometieron el pecado, entonces sería un lenguaje aquí moral, que no era un lenguaje más filosófico, aquí sería un lenguaje moral, entonces prueban el fruto prohibido en vez de los mismos, y a partir de aquí se dividen, el hombre y la mujer que andaban desnudos empiezan a descubrir el uno al otro desnudos, se avergüenzan. Yahvé paseaba por el jardín cada tarde y entonces dialogaba con el hombre y con la mujer, pero a partir de ahí se esconden, y no solamente esto, sino que son echados del paraíso, expulsados del paraíso. Entonces es el momento en que algo ha fallado. Pero no solamente esto, sino que es la ruptura, es una experiencia personal, que es la herida afectiva, que es la primera ruptura que tenemos cuando nos cortan el cordón umbilical. Que nosotros estamos vinculados, porque fíjense que cuando hablamos del Génesis hablamos del paraíso, pero para una persona, ¿qué es el paraíso? El útero materno. Alfredo Matisse, un doctor francés, llegó a escribir un libro que dice 9 meses en el paraíso, que se refiere a los 9 meses que está la criatura en el paraíso. Pero cuando sale, a pesar de haber salido, de haber sido expulsado, todavía hay algo que lo ata al paraíso, que es el cordón umbilical. Y después viene el fatídico momento que alguien corta el cordón umbilical y produce en la persona la primera herida, que cicatrizará en el ombligo. Por tanto, el ombligo, que los griegos llamaban ónfalos, y ónfalos era el centro de la tierra, y el centro de la tierra, según los griegos, estaba en Delfos. Y en Delfos, ¿cuál es la inscripción que ponía? Conócete a ti mismo. Entonces el centro está ahí. Pero hay algo que se estropeó, y también estamos en el fondo buscando el paraíso perdido. Estamos en la búsqueda de algo. Y como hemos sido cortados en el cordón umbilical, estamos siempre queriéndonos unir a alguien, de alguna manera. La misma experiencia del ser andrógino, del hombre que busca a la mujer que busca al hombre, para recomponer la unidad original del ser andrógino. Y aquí, ¿qué buscamos en el fondo? La soledad a veces se nos cae muy encima y buscamos vincularnos a alguien. Lo que nos desató al principio, ahora buscamos atarnos de alguna manera a alguien. Y estas serían las tres alusiones que haría para explicar el hueco que se produce en la ruptura de la persona, que son estas experiencias. Cada uno lo puede explicar desde la psicología, como en este caso, desde la filosofía, desde la religión, pero fíjense que desde ópticas distintas la experiencia es la misma. Algo ha fallado, que sería en óptica ya del enneagrama, sería la construcción del ego como un personaje, una máscara, una armadura
que no corresponde a lo que yo realmente soy, pero que en mí genera como un algo que da una apariencia hacia los demás, pero que no es exactamente lo que yo soy. Entonces, esto se convierte en el gran teatro del mundo, porque nos empezamos a relacionar con los otros a través de máscaras, no de ser como yo realmente soy. Entonces la comunicación pierde calidad, pierde interés. Y entonces aquí otro de los puntos que podemos ver en el eneagrama como símbolo es exactamente que vamos a entrar ahora, después de esta interpretación del símbolo, a unos juegos numéricos y geométricos. Gurdjieff, y esto no solamente él, sino se veían muchos elementos de la cultura. Por ejemplo, se habla de la ley del 1, la ley del 3, la ley del 7. Fíjense que el tema de la unidad es un tema que todo el mundo busca, es decir, ser uno con los demás, fusionarse con los demás, el tema fusión, naturaleza, fusionarse en grupo, el uno, como decía un hard rock, decía all is one, todo es uno, es decir, el sentido de unidad en nosotros está. Pero también tenemos la experiencia de la diversidad, como decía muy bien José, somos una multiplicidad de yoes. Como también escribía Luigi Pirandello, decía, uno es uno 100.000. ¿Yo qué soy? Uno. ¿Qué soy? Ninguno. ¿Qué es el 100.000? Es decir, en mí hay una gran diversidad. Hay un momento que puede estar amoroso con una persona y al segundo, por una palabra, un gesto, esta persona la mataría. ¿Cómo es posible que pases del amor al odio en cuestión de décimas de segundo? Es facilísimo. Puedo estar entusiasmado en un momento y he oído un sonido o algo y me ha traído por un momento boom, abajo. Es decir, somos múltiples. Y entonces nuestra tarea que normalmente perseguimos es cómo unificarnos como personas. Es decir, puedo unificarme como persona, conseguir el uno en mí. Después está la ley del 3, que en el triángulo, en el eneagrama está bien claro, que es la ley del 3, el triángulo central. Fíjense que, por ejemplo, es interesante que una de las mayores representaciones simbólicas que se ha hecho de Dios es un ojo con un triángulo. Es decir, el triángulo tiene realmente una fuerza simbólica interesante. Y después el 7 también tiene una gran fuerza simbólica, porque el 7 serían los 7 días de la creación, los 7 días de la semana, los 7 pecados capitales que no son 7 sino son 8, pero bueno, pero los 8, que era la experiencia de los monjes antiguos, lo quisieron reducir a un matemático a 7 porque 7 queda mejor, aunque para los monjes eran 8 y para el eneagrama serán 9. Pero fíjense un detalle, cuando la unidad la dividen por 7, ¿cuál es el resultado? Para que no hubiera errores en estas matemáticas, ya lo he puesto aquí. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Periodo, porque esto se repetiría indefinidamente. Entonces, si nosotros, no sé si el siguiente símbolo, no. Aquí es esto, en el diagrama está como este tercer símbolo, que es el 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2. Entonces, ¿qué tienen que ver estas tres cosas? Estas tres cosas tienen aspectos realmente muy interesantes. Uno de los aspectos interesantes es que el ego funciona igual que esto. Somos periódicos, ¿qué quiere decir? Repetitivos, compulsivos. Si se fijan en su vida, verán que repiten un montón de cosas. Y el símbolo del eneagrama tiene la repetición. Esto es siempre el símbolo, 1, 4, 5, 7, 1, 4, vamos repitiendo, siempre me dices lo mismo, siempre caes en lo mismo. ¿Cuántas veces te he dicho esto y no hay manera que cambies? Y los que se casan diciendo, este lo voy a cambiar yo, o a esta la cambio. Pues me parece que es mejor que lo pienses así, porque no hay quien lo cambie, si uno no quiere cambiarse a sí mismo. Y aún así le cuesta. ¿Por qué? Porque hay un guión, ya tenemos un guión hecho que es repetitivo. Entonces el ego es mecánico, es repetitivo, de tanto repetir nos volvemos inconscientes, y esto es lo que nos lleva, y el símbolo, esto del eneagrama lo que está diciendo. Está diciendo nuestro eres que es repetitivo, que siempre caemos en la misma piedra, siempre hacemos lo mismo, siempre tenemos las mismas inclinaciones.
Entonces estas tres leyes son muy interesantes de ver. Y si nosotros viéramos aquí en el eneagrama, podemos observar que es algo dinámico el eneagrama. Por ejemplo, vamos a ver cómo nacería simbólicamente el eneagrama. Hay mucha luz para haber previsto esto, pero fíjense que es interesante que en el diagrama que ven siempre, el punto central no está, pero está. Ya lo decía Saint-Exupéry en el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. El centro no se pone, pero el centro en esta animación se ha visto como el centro rodando se va haciendo el triángulo y el triángulo rodando se va haciendo la circunferencia. Y después cómo se establecen las líneas, ¿no? Si quieren lo repetimos al ser breve para a ver si se puede ver bien. Entonces aquí a nosotros ¿qué nos pasa? Que en el fondo la compulsividad nos aleja del centro, nos mete en nuestro ego, la compulsividad, es decir, la necesidad siempre de hacer otra cosa de manera inconsciente. Por esto, en el fondo, hay como una nostalgia del regreso, es decir, quisiéramos regresar a este paraíso, regresar a esta unidad interna que de algún modo, algún día no sabemos por qué perdimos, pero hay algo que quisiéramos recomponer. Entonces este sería el camino del regreso. Bueno, si esto es así, ahora hay otra versión del tercer punto. Si hemos visto que el hombre es un animal, el hombre y la mujer somos animales simbólicos. Segundo, los significados del símbolo. Hay una cosa que a mí me preocupa bastante o mucho, y es que el símbolo también nos puede aprisionar. El símbolo nos puede apresar, atrapar. Entonces lo que tendría que ser un camino de liberación se puede convertir en una prisión. En este sentido, bueno, ya no sé qué hacer aquí, me veo un poco cortado, pero bueno, veremos el diálogo. Pasaré esto porque no se puede. Quería hacer un fragmento del niño del pijama de rayas. El niño pijama de rayas, saben un poco de qué va, que es un niño judío que está dentro ya del campo de concentración, y un niño, el hijo del jefe alemán del campo de concentración, jugando por ahí, se va un poco corriendo y descubre que hay como una alambrada y que hay un niño como sentado, pequeñito y triste. Entonces entran en diálogo los dos. Y el diálogo es este, al menos podemos ver esto, ya que no vemos la imagen. Bruno es el alemán. Esto no es justo. Mientras yo estoy aquí solo, porque él estaba solo y no tenía otro compañero, tú estás en ese lado, dentro del campo de concentración, con amigos jugando todo el día. Samuel jugando. Bruno, bueno,
ese número. Y entonces se lleva como un pijamón traje de presidiario con un número, con su número de presidiario, porque los presidiarios estaban numerados. Entonces, bueno, ese número no es parte de un juego o algo así. Y entonces Salomón dice, este es mi número. Cada uno tenemos nuestro propio número. Ah, ya. Y luego, ¿qué pasa? Eso, luego, ¿qué pasa? Es decir, es el tema del número. En el eneagrama clásico que más o menos han visto, de naranja, etc., cada uno tiene un número, ¿no? Se identifica más con un número. Entonces, este es mi número. Cada uno tiene su propio número. Cada uno tiene su forma, su guión propio, su guión fijo, establecido, repetitivo, y vamos repitiendo siempre por la misma línea. Entonces, este no es su propio número. Pero el que no entiende dice, no es un juego. Entonces, aquí hay un problema en el símbolo, y esto es cuando las personas podemos acabar atrapadas en el símbolo. Cuando el símbolo no lo entendemos bien y lo convertimos en un juego. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos jugar? Ah, yo como soy un 3, ya está. Yo como soy un 7, parece que al decir yo soy ya me está permitido hacer todo lo que aquel número conlleva. Entonces no has entendido nada. Entonces has sido atrapado en el símbolo. Sí, porque yo te digo una cosa, hay gente que cuando va a los cursos es genial. Pone a toda su familia y compañeros de trabajo el número. Pero le pregunté si tú porque no lo tengo claro. Pero bueno, el caso es que hay gente que cuelga el número a todos los demás. Atención, cuando tú pones un número a otro, puede ser un juego. Pero no es del todo así. El eneagrama no es este juego. El número no es una diversión. El número es un camino de autoconocimiento para trabajarnos. Pero en el momento en que convertimos el número como una diversión, ah, mira, qué número, y mi número es mejor que el tuyo, cuando los dos son horribles. Desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista de la esencia, los dos son geniales. Pero claro, ¿en qué perspectiva estamos? ¿No? Pero cuando estamos en el ego, es tan mal que es uno como otro, es decir, no hay ninguno bueno, todos son malos. Y da igual que tú pierdas en esta botella el agua por aquí, si haces un agujero, lo pierdas por aquí. Da igual por el agujero, pero si pierdes el agua. Entonces, este es el tema que a veces el eneagrama puede hacerse un uso frívolo, poniendo números a todos los demás o justificando con mi número cualquier comportamiento. Claro, es que yo como soy este, bueno, te lo hemos de perdonar porque eres ese número. Esto es la idea que a veces podemos quedar nosotros atrapados en este símbolo, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro tema. ¿Saben quién es este? No sé si se ve muy bien. Este es Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore tiene un libro que habla de mis recuerdos y habla de pequeño. Y es una cosa interesantísima cuando dice que tenían un cuidador, que era como un educador suyo, que para tenerlos quietos lo que hacía era, le trazaba como un círculo, en casa un círculo, y tú no te puedes mover de ahí. Entonces, el Tagore pequeño estaba dentro del círculo y no se podía mover, porque vete a saber lo que me pasará si dejo el círculo. Claro, en la cultura Tagore, después explicaré por qué Tagore esto era tan fuerte. Porque él conocía, ya desde esas edades muy tempranas, conocía la literatura de la India, y en la literatura también hay algo parecido. Pero fíjense qué es lo que él escribe en sus páginas de niños, bueno, después, pero sobre su niñez. Solía colocarme en un sitio concreto, trazaba una línea de tiza a mi alrededor y con cara de solemnidad y el dedo estirado, me advertía sobre los peligros de traspasar este círculo. Entonces, fíjense en la educación cuántos círculos nos han metido. O no tenemos ningún círculo. Nuestras formas de pensar no son también círculos que no nos atrevemos a traspasar por miedo a ver a saber qué. ¿Cuántos círculos hemos recibido en la vida? Tagore era consciente del suyo, un círculo de tiza, porque era físico, un círculo físico.
que no se atrevía a traspasar porque los peligros. Claro, él lo entendía porque en el Ramayana hay una historia muy interesante también del círculo, y es la siguiente. Los hermanos Rama y Lakshmana son atraídos por un ciervo dorado, enviado por su adversario, y deciden marchar para cazar. Antes dibujan un círculo alrededor de la bella Sita, esposa de Rama, los dos hermanos. Por tanto, estaban con Sita, estaban los tres, y cuando ven un ciervo, vamos a cazar al ciervo. Pero cuidado, no podemos dejar a Sita, la mujer de uno, cuñada de otro, no lo podemos dejar aquí porque pueden correr peligros. Y entonces, para defenderla de los peligros, ¿qué hacen? Le trazan alrededor un círculo espacio que le va a garantizar su seguridad mientras se mantenga dentro. Si tú estás dentro del círculo, estarás seguro. No salgas. Ravana, el rival, que tenían estos hermanos, tenían su rival, vestido de mendigo, despierta la compasión de Sita, que sale del círculo para procurarle comida, momento que aprovecha para raptar. Ella, por compasión, sale del círculo para auxiliar al mendigo, que estaba disfrazado, que era su adversario, y entonces la secuestra. Pero el círculo también tiene seguridad. Hay gente que está muy bien donde está, con su ego, con su número y tal, porque cambiar puede ser muy difícil. Es un riesgo, es algo que ya estoy seguro donde estoy. Entonces también estas personas están atrapadas por el círculo, porque el círculo, el ego, nos da mucha seguridad. Entonces ya estamos bien ahí. No nos gusta, no nos va bien, nos aprisiona, pero es lo mismo que le pasaba a los israelitas, que preferían, en vez de caminar hacia la libertad, dicen, no, añorábamos las cebollas de Egipto, porque allí éramos esclavos pero comíamos. Y aquí la comida no es tan buena. Entonces uno por seguridad hace cualquier cosa. Esto se nota mucho en las épocas de elecciones en los países, porque mucha gente lo que hace que vote a un partido o a otro es la seguridad. El que promete trabajo, vivienda y cuatro cosas, la seguridad, o policía que no habrá delincuencia, a esto le doy el voto porque me da seguridad. La seguridad es uno de los ingredientes que, si no se utiliza de manera sabia, puede impedir el progreso de la persona, porque me aprisiona. Entonces quedaría encerrado en el símbolo. Fíjense que también en los diversos símbolos, las trampas psicológicas del enneagrama pueden utilizar el símbolo como etiqueta. Fíjense que aquí son toda una serie de etiquetas, o por ejemplo otros. Hay algunos, y esto significaría quedar atrapado en el círculo, cuando el enneagrama se utiliza como etiqueta, para mí o para los demás. En la medida que yo empiezo a etiquetar a los demás o a mí mismo, me convierto en un producto de mercado, no en una persona libre y consciente. Entonces este sería uno de los trabajos de atención. Es un símbolo que es tan bueno que puede ser malo, que es un símbolo de libertad que me puede generar esclavitud si no lo utilizo con inteligencia, como tal símbolo, ¿no? Entonces, cuidado con las etiquetas, porque esto realmente no puede ayudar, ¿no? Fíjense que los demás también son controlables como etiquetas. Si yo sé que este es de este número, lo puedo controlar. Por ejemplo, no es nada raro que a veces hay empresas, y cada vez se mete más en la empresa de enneagrama, que lo pueden utilizar para un enfoque de las capacidades de trabajo de una persona, pero también lo pueden convertir en un instrumento de manipulación, porque si yo sé por dónde anda este, sabiendo que apretándolo por aquí o por allá, o dando pábulo a su pasión, a su gusto, a su vanidad, puedo conseguir de lo que quiera. Entonces, puedo ser fácilmente manipulable en la medida que yo no sea consciente de que los demás me puedan utilizar. Entonces el símbolo sería algo negativo para mí, porque he estado dando la llave de mi interior a una persona que en realidad no lo utiliza para mi bien, sino para su interés. O yo lo puedo hacer con otro, puedo utilizarlo hacia otro. Entonces no sé si queda claro que son temas muy interesantes, ¿no? Entonces, si nosotros estamos atrapados con el símbolo, ¿cuál es la solución? La solución a esto sería romper el círculo. El enneagrama es un círculo. Pues muy bien.
Si yo estoy atrapado en el círculo, ¿qué tengo que hacer? Romper el círculo. Y aquí les iba a proyectar que no puede ser lástima, porque nos quedamos con una serie de films que la imagen tiene mucho significado, pero es la película Encuentros con hombres notables, que se refiere a una película de Peter Brooks inspirado en un libro, Encuentros con hombres notables, escrito por Gurdjieff, y que él hace referencia a 9 personajes importantes en su vida. Uno empieza por su padre y después va con otros, ¿no? Y en uno de estos personajes, en un momento cuando él es adolescente, prácticamente adolescente joven, ve un momento un yesida, que era un chico, que está encerrado en un círculo y que quiere salir y no puede, es un círculo solamente en tierra, está atrapado en el círculo. Y entonces, alrededor del círculo hay una serie de niños que están diciendo, sal de aquí, va! Y él quiere salir y no puede. Entonces Gurdjieff, adolescente, lo que hace es, se aproxima al círculo y con el pie borra una parte de la línea del círculo que estaba escrita en tierra. Y aquella parte borrada se convierte como en una puerta de salida por donde decididamente sale el chico que estaba dentro. Entonces aquella imagen preciosa de Gurdjieff rompiendo el círculo, yo creo que es un símbolo fantástico de cuando uno está atrapado en el círculo, tiene que romperlo. Para darle el máximo contenido al círculo, al eneagrama y tal, uno tiene que romper este círculo para recuperar unos márgenes de libertad. Porque al principio el eneagrama atrapa. Al principio el ego lo que hace es atrapar a la persona y quitarle libertad. ¿Qué hay que hacer? Romper el círculo. Y si no rompemos el círculo nos quedaremos atrapados. Y romper puede parecer muy gracioso, pero no siempre es tan fantástico, ¿no? Y por eso Tagore, cuando he dicho la referencia de antes, hay un momento que escribe esta frase. Hoy, cuando escribe el libro ya era mayor, hoy la línea de la tiza se ha borrado. Recuerdan aquello de cuando era pequeño, ¿no? Y añade una frase que es fantástica, dice, pero el círculo del encierro aún está ahí. Es decir, aún aquí, aún queda. Aquello que me educaron de pequeño aún me queda aquí. Ya se ha borrado, yo ya he superado, tengo años y tal, pero todavía aquello me queda en mí. Es decir, las experiencias infantiles se nos graban de tal manera en cada uno de nosotros que quedan perfectamente grabadas en nuestra mente. Entonces, esta sería la idea de Encuentros con hombres notables. Bueno, esta era la frase que quería decir de Tagore. Hoy la línea cifra se ha borrado, pero el círculo del encierro, el círculo, aún está ahí. Aún está ahí. Y por eso, una vez romper el círculo, ¿hacia dónde habría que ir? Que es la propuesta de la charla, ¿no? El símbolo del eneagrama como símbolo de transformación. Entonces lo que habría que hacer fundamentalmente es ir a una transformación. ¿Qué significa ir a una transformación? Requeriría, en primer lugar, tomar conciencia de las cosas. Cada persona debe descubrirlo. En esto el progreso no funciona. La conciencia es como un nacimiento. Nadie, por el simple hecho de haber nacido, puede evitar a otro tener que nacer. Es decir, la transformación nadie la puede hacer por ti. ¿Es que nadie come por ti? Pues nadie puede hacer la transformación por ti. Por esto es una conciencia personal y un trabajo personal. El equipo, el grupo, ayuda muchísimo, pero nunca sustituye. Ayuda, no sustituye. Ir a un psicólogo, a un terapeuta, si alguien quiere tratar, ayuda, pero nunca sustituye. Hay algo que sin ti no se puede hacer. Y la transformación no se puede hacer sin mi propia colaboración. Entonces la primera cuestión es tomar conciencia realmente de las cosas. La segunda sería el diagnóstico. Es decir, no es nada fácil en el eneagrama diagnosticar la pasión dominante. Por esto hay recursos para, a través de otros medios, llegar a saber cuál es la pasión. Pero no siempre resulta tan fácil. Yo recuerdo que en uno de sus libros, Claudio Naranjo contaba una experiencia que estando con Oscar Ichazo estuvo un año en 1970 en el desierto de Arica, en Chile, y
Óscar Ichazo dedicó un día, día y medio, dos máximo de todo un año al tema del enneagrama. No me la han dado, no sé si está eso. Entonces me dice como, mira, aquí tienes la hoja con las pasiones del enneagrama. ¿Cuál crees que es la tuya? Paul de Naranjo ya era psiquiatra, una persona que estaba en una fase profunda de búsqueda y tal, dice, tal pasión. Yo Óscar Ichazo me dice, no. Bueno, pues si no es esta otra. Tampoco. Y le dijo, la tuya es esta. Y le señaló, Bueno, cuando se que acabe, la contra yo sabía, aquí. la contra la barbaridad del máximo. Y entonces, bueno, publico. Y por la tarde, me vino que sí, que efectivamente es. Entonces, si a uno le pregunta cuál es tu pasión dominante, seguro que todas las demás menos la propia. ¿Por qué? Por una razón, porque la llevamos tan interiorizada y ni nos damos cuenta. Las demás sí que los demás lo ven, ¿eh? La nuestra la ven bastante bien, pero yo a mí mismo es muy difícil que la vea. Después, con interioridad, con introspección, con análisis, lo voy descubriendo, pero no es tan fácil. Yo me puedo creer que tengo todas las demás menos la propia, pero los demás sí que lo ven con más facilidad. Entonces, el diagnóstico no es fácil, pero por ahí hay que ir. Y el tercer lugar es cómo hacer la transformación. Esto es interesante el siguiente. Si tú te quieres transformar, ¿por dónde hay que empezar? Por ver cómo vas formado. Esto es como estos que desactivan una bomba, ¿no? Una bomba de relojería. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú podrás desactivar una bomba si sabes cómo se ha hecho. Entonces sabrás qué hilo hay que cortar, como suele ser en las películas, que cuando queda un segundo lo cortan. Y siempre el afortunado ¿eh? Pero ponen la atención. Pero en el fondo, uno tiene que saber que a lo mejor corta uno que no es, entonces lo explota. Por tanto, tienes que ver cómo se ha formado en ti el carácter, el ego, tu número, tu eneatipo, tu pasión. Tienes que verlo porque entonces podrás también descubrir la forma de transformarlo. No transformarás bien aquello que no sabes cómo se ha formado. Entonces, por eso hay que ir viendo. Y de ahí que cuando yo veo cómo se ha formado, ya puedo ver hasta dónde tengo que llegar, que sería hacia la virtud correspondiente a la pasión dominante, y a partir de aquí ver qué proceso tengo que seguir. Aquí había un fragmento que es del pequeño Buda, no sé si, bueno, sí, un fragmento del pequeño Buda que es la película de Bernardo Bertolucci. Recuerda el momento en que está Buda, el Siddhartha, frente al río y está haciendo ahí una abstinencia a la barba, así, y por el río pasa una pequeña barquichuela con el remero y un músico. Y oye esta frase. La frase es esta. Si apretáis la cuerda demasiado, se romperá. Y si la dejáis demasiado floja, no sonará. Entonces el Siddhartha, el Buda, cuando oye aquello, se levanta. Porque él, ¿qué estaba haciendo? Estaba apretando demasiado la cuerda, tanto ayuno, abstinencia y tal, estaba apretando de tal manera, y es entonces cuando descubrió el camino del medio. El camino del medio es ni demasiado poco, en medio, que es lo que los antiguos ya decían in medio virtus, que no es la mediocridad, sino es el equilibrio de saber encontrar el punto justo donde tú no aprietes demasiado en una guitarra, si aprietas demasiado la rompe, pero si la dejas muy flota no suena nada. Para sacar la versión mejor musical de ti mismo, has de apretar lo suficiente para no romper, lo suficiente para que tenga la tensión de poder expresar su mejor música. Entonces, este es el camino del medio y es fundamentalmente donde se refiere el tema del Buda, ¿no? La vía del medio. Entonces, aquí es donde habría que trabajar cuál es mi cuerda, porque lo importante de la vida no es cambiar de instrumento, sino ser la mejor versión de mí mismo. Entonces, a ver cómo lo puedo apretar o no. Y a partir de aquí voy a poner dos ejemplos, ¿no? 6 minutos explota, ¿no? Supongo que hay gente que ha hecho vengar un poco, ¿no? Como mínimo, hay bastante conocimiento del tema.
Entonces verán, por ejemplo, entre el placer y el deber. Estas dos palabras, por ponerlo un poco así, hay dos números que tienen que ver con estas dos palabras. ¿Alguien sabría decir qué números son? El placer y el deber. Exactamente, sí. El placer sería el 7 y el deber el 1, ¿no? Bueno, entonces si nosotros tomamos la óptica del 7 sería placer. Si tomamos la óptica del 1 sería fundamentalmente el deber, porque el 7 es capaz de no cumplir con sus deberes con tal de pasárselo bien. Y además no se sentiría mal, porque es muy autoindulgente. En cambio el 1 le gustaría hacer algo, pero primero es el deber. Y como siempre tiene el deber, nunca acaba disfrutando de nada, porque siempre tiene que dedicarse al deber, ¿no? Entonces lo contrapone. En realidad están contrapuestos las dos cosas. ¿No habría algún punto de medio? ¿Algún punto donde tú puedes cumplir con el deber y con el placer? ¿Qué hace el número 7? El ego extremo del 7. Pero el fin de deber lo tacha y opta solo por el placer. De ahí su carácter hedonista, la gula en el sentido de disfrutar más de las cosas, el placer. Entonces hay momentos que también en la vida hay que afrontar algún deber. Pero el uno, ¿qué hace? Opta tanto por el deber que cancela el placer, con lo cual no disfruta y lo cual también es una pérdida en su vida. Por tanto, cuando se dice la vía del medio, ¿habría algún punto, si apretáis la cuerda demasiado se romperá y si la dejáis demasiado no se dará? ¿Hay algún punto medio entre el placer y el deber donde el 7 deja un poco su placer compulsivo y disfruta de la vida, pero a la vez lo sabe compaginar con la responsabilidad? ¿O el 1 no se deja llevar tanto exclusivamente por la responsabilidad, sino que sin dejar de ser responsable sabe disfrutar de la vida? Entonces fijaros cómo el camino del medio representaría la sanación para los dos, para el 7 y para el 1. Vamos a ver, por ejemplo, ahora ya nada más en un número solo, por ejemplo. ¿Cuál es el drama del 3? ¿Cuál es el 3? La característica del 3 es la imagen, el éxito, y la pasión es la vanidad, ¿no? La vanidad. Que la vanidad en los monjes antiguos ya estaba, ¿eh? Alguno piensa, no le enneagrama añade la vanidad. El enneagrama no añade para nada la vanidad. Los monjes antiguos estaba muy claro que diferenciaban el orgullo de la vanidad. Eran 8, ponían siempre 8 pasiones. El orgullo y la vanidad están muy próximas, pero son dos cosas distintas. El orgullo es cuando uno está lleno de sí mismo y tiene la abundancia de sí. En cambio, la vanidad más bien experimenta el vacío y lo muestra todo en la apariencia. Y detrás de la apariencia que hay nada, hay un vacío. Fíjense que hay un vacío existencial en el 3 que lo cubre a través de la apariencia, y en el 2 hay un estar lleno de mí mismo, la falsa abundancia que me da la impresión que yo puedo dar a todos y que yo no necesito de nadie. Entonces este sería el orgullo. Son dos matices distintos, aunque los dos tienen una cierta y elevada autoestima, pero una autoestima que siempre depende de los demás, porque si nadie me mira, ¿de qué sirve la apariencia? Por tanto, yo siempre tengo que tener un público. Si no tengo público, soy grande, pero si nadie se da cuenta no debo ser local. No sé si queda clara la idea, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre? Hay algunos que a veces dicen, es que la imagen es mala. La imagen no es mala. ¿Por qué la imagen tiene que ser mala? La imagen solamente engaña cuando no corresponde al ser. Cuando tú tienes una imagen mucho mayor que lo que tú eres, es una imagen engañosa, por tanto no es buena. Pero cuando tu autoimagen o tu imagen social es mucho más pequeña de lo que eres tú, también engaña. Lo mejor sería que la imagen, la apariencia, correspondiera exactamente a lo que tú eres. Entonces hay una perfecta armonía entre ser y aparecer. Y esa perfecta armonía, ¿dónde se conseguiría? En el punto medio, en la vía del medio, donde exactamente tu apariencia refleja lo que tú eres. Entonces no hay engaño, hay verdad. En la vanidad muchas veces es engaño, porque yo quiero mostrar
aquello que en realidad no soy. Entonces gasto mis energías en apariencia. Con lo cual, ¿cuál es el drama del 3? El drama del 3 es que yo construyo una apariencia para ganarme el amor, pero lo único que consigo es la admiración, y la admiración no me alimenta el amor. Entonces me siento vacío y frustrado. Entonces caigo en la dinámica compulsiva de buscar más atención del otro, que me miren, que me aplaudan, que me reconozcan, y caigo en la compulsión esta y cada vez veo que el amor no lo experimento, porque la apariencia nunca puede dar amor. La apariencia puede dar admiración. Oh, qué bonito que es esta apariencia. Pero cuando ya detrás no hay nada, no puede dar amor. No sé si queda claro. Y esto ocurre en todos los números. Todos los números, todos luchamos para que nos amen. Pero el ego, que lucha por las apariencias, lo único que consigue es autoengañarnos y frustrarnos y generarnos un sentimiento de soledad. Entonces, también otro tema en el diálogo de la transformación del símbolo sería el diálogo con la luz y con la sombra. Aquí tienen como una luz y una sombra, ¿no? Dos personajes que están en el interior de nosotros, porque a veces he hecho esta pregunta muy ingenua, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace un burro cuando sale al sol? Un burro sale al sol, ¿qué es lo primero que hace? Sombra. La grandeza y la verdad de mí mismo. ¿Qué hacían los antiguos? Calculaban la altura de la pirámide con las sombras, por la longitud de la sombra. La sombra es fantástica para poder dar conocimientos de mí mismo, pero hay que abrirse a la sombra y no nos gusta porque todo el mundo, y más aquí mediterráneos, somos solares, todo el mundo quiere ser el sol, pero gracias al sol también hay sombras y gracias a las sombras podemos conocer lo mejor de nosotros mismos. Es un trabajo interesantísimo, ¿eh? Y que no se suele hacer porque todo el mundo no quiere la sombra, lo que quiere es el sol. Esto sería un tema para analizar. Y entonces aquí iba a proponer la visión, ya veis que esta charla se queda medio terreno porque lo mejor que serían las imágenes no aparecen, ¿no? Que es la película de El Cisne Negro. El Cisne Negro es una película desde mi punto de vista muy interesante, ¿verdad? Que es muy interesante. Y en esta película hay un momento que la protagonista está avanzando, porque la característica en este film es que la misma actriz que tenga que hacer el cisne blanco tiene que hacer el cisne negro. Esto es lo interesante. No hay dos actrices, dos danzarinas, una que hace blanco y otra negro. No, la misma tiene que hacer los dos. Y en esta película, la que empieza con el cisne blanco es maravillosa, en el cisne blanco. Pero sabrá asumir el cisne negro. Y entonces hay un momento, una frase que el director de la obra de teatro de la danza, hablamos de los cisnes, no sería, dice, sabía que el cisne blanco no sería un problema. El verdadero trabajo es tu metamorfosis en su malvado rival. Es decir, que sepas descubrir en ti el cisne negro, que sepas descubrir tus sombras. Yo creo que es una buena aportación de esta película, que nada más por esta frase, que aporta otras muchas cosas más, pero es interesante ver que si yo quiero construirme solamente a partir de mis luces, me voy a pegar cada morrada impresionante en la vida, en el trabajo personal. Tengo que ver las dos dimensiones, la luz y la sombra, el cisne blanco y el cisne negro, porque si no asumo los dos papeles, no puedo hacerlo. El director del teatro dice, solamente admitiré una actriz, una bailarina, que esté dispuesta a hacer los dos papeles, tanto el blanco como el negro. Entonces el itinerario de transformación aquí sería exactamente tres contenidos que son la verdad, el amor y la libertad. Entonces fíjense que no es tan fácil. Cuando hablamos de verdad, todo el mundo quiere saber la verdad de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso Bankia, o no sé qué. Todo esto nos encantaría saberlo, aunque no sé si algún día lo sabremos. Pero, dejando eso a una parte, la verdad de mí mismo, estoy dispuesto a descubrirla. Voy a poner un ejemplo de Anatol, es una obra de teatro situada en Viena y en los tiempos de Freud.
Y el protagonista es un hombre casado que tiene un amigo. Este hombre casado es un fiel que se acuesta con todas las mujeres, hace 1000 aventuras con su amigo, etc. Y en un momento determinado aprende a hipnotizar. Pero ese hombre, que es infiel, que es todo lo que quieras, le dice a su amigo, ¿sabes una cosa? ¿Qué quieres? Dice, me gustaría saber si mi mujer me es fiel. Él que era tan infiel, ¿eh? Si mi mujer me es fiel. Dice, bueno, pues, ¿sabes una cosa? Como ahora sabemos si esto de hipnotizar, la hipnotizas, y como en la hipnosis te dirá la verdad, pues ya lo sabrás. No, pues buena idea. Entonces están los dos en casa y llega la mujer. Y entonces, hola, ¿qué tal? Muy bien. Dice, ¿sabes qué? Bueno, he aprendido a hipnotizar y tal, tengo que hacer algún ejercicio. Ah, si quieres, prueba conmigo. Y el amigo, Dios, fantástico, ya lo tienes. Ya la tienes. Y en aquel momento lo que hace es hipnotizarlo. Están los dos amigos juntos, empieza a hacerle unas preguntas y responde exactamente la verdad. Dice, ahora, pregunta a ver si te es fiel o no. Vete, hombre, pensemos eso todo juntos. Vete, no, ahora quiero estar solo. Y lo echa a la habitación, del que había corrido las aventuras con su amigo. Entonces él se encuentra con su mujer delante, sabiendo que su mujer le va a decir la verdad. ¿Creen ustedes que formula la pregunta? No formula la pregunta. La deshipnotiza y se acabó. Por miedo a conocer la verdad. Prefiere vivir atormentado de la duda y si le dice que sí. Pues más vale vivir en la ignorancia. Entonces el tema de la verdad es un tema muy interesante en la vida y el ego siempre se instala en la mentira, en el engaño. Esto es una de las cosas interesantes, que se instala en la mentira, en el engaño. No, hombre, yo estoy bien, no, hay cosas que no van, cosas que tú no quieres ver, pues esto es un tema de transformación. El segundo es el amor, que sería fundamentalmente tener una mirada amable y compasiva hacia ti y hacia los demás, y por tanto esta capacidad amorosa que se desprende de la verdad, porque una verdad sin amor no es amor. Y después también la libertad. Y la libertad fundamentalmente significaría que dejo de ser esclavo, dejo de ser compulsivo en todas mis actuaciones, y lo que hago yo en esta libertad es abrirme a que no estaré atrapado en el ego, sino que pueda ser libre en mis relaciones con los demás, etc. Y esto, si se fijan, cuando a veces a una pregunta dice, ¿tú crees que yo he progresado en la vida? Yo le hago 3 preguntas. ¿Eres más verdadero que antes? ¿Aceptas más la verdad? ¿La descubres? ¿La aceptas? ¿Sí o no? ¿Eres más amoroso? ¿No te centras tanto en tu egoísmo, sino eres una persona capaz de amar a los demás, de fijarte en los demás, de tener un amor hacia los demás? ¿Sí o no? ¿Eres más libre que antes? O, por ejemplo, estás pendiente de lo que digan los demás al respecto humano o otras 1000 cosas. ¿Eres esclavo o eres libre? ¿Eres más libre? ¿Has mejorado en estas 3 cosas? ¿Has progresado? No. ¿En alguna de estas no? No. Estas son las 3 claves, si quieren saber si han progresado en esto, ¿no? Teniendo en cuenta que o funcionan los 3 a la vez, que no funciona ninguno, ¿eh? Porque a veces nos engañamos. O yo soy muy verdadero, pero no soy muy libre. O yo soy muy libre, pero esto de la verdad no me va. O soy muy libre, pero esto del amor no. Porque cuando el amor no es libre, ¿qué es? Cuando el amor no es verdadero, ¿qué es? Prostitución, esclavitud, sumisión, ¿qué es? Un amor tiene que ser verdadero y libre. Si no, ¿qué es? Y una libertad que no sea amorosa, ¿qué es? O que no sea verdadera. Entonces estas serían las claves para este tema. Y aquí había un fragmento de Matrix. ¿Recuerdan cómo Morfeo y Neo tienen un diálogo, ¿no? Y el diálogo consiste en definir qué es Matrix. A ver si está aquí escrito. Sí. ¿Qué es Matrix? Y dice, Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Entonces yo pregunto, ¿qué verdad? ¿Quieres un esclavo? Neo. Entonces, y en aquel momento le pone
saca una cajita con 2 pastillas, una roja y otra azul, y dice, ahora viene tu opción. Si quieres la pastilla, si quieres ir a fondo y saber la verdad, toma la pastilla roja, pero que no roja, ¿verdad? Y si quieres seguir como ahora ignorante y que no sepas nada, toma la azul. Pero ten en cuenta que tomes la que tomes es irreversible. Si tomas la roja, ya no hay marcha atrás. Y eso es lo que les pasa a unos. Cuando hay alguien que se ha metido en el camino del trabajo personal, de la terapia, del enneagrama, de otras cosas, hay momentos que dicen, no vivía mejor antes, no me estoy complicando ahora la vida. No les ha pasado nunca este interrogante. ¿No? Pero fíjense una cosa, que se han dado una respuesta. Y la respuesta que se habéis dado, ¿cuál es? Antes quizás se queda la felicidad de los idiomas, ¿no? Pero dentro de todo, yo creo que ha valido la pena. Al final uno acaba diciendo, vale la pena. Porque a pesar de que hay momentos que no lo ha pasado mal, vale la pena más y saber lo que es la verdad de mí mismo que no vivir en ignorancia de lo mismo, ¿no? Y esta es la pastilla roja y la pastilla azul. Y finalmente la transformación, la ponía, lo ven aquí un poco, me parece que, no sé si esto funcionaría, si no funcionaría, no, bueno, sí, lo pongo así por si no funcionara. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es un musical que me encanta. Porque, fíjense, es un cuento al fondo, ¿no? Pero a veces hay gente que la Bella y la Bestia, como 2 personajes, es una lectura válida. Pero yo les voy a proponer otra. La Bella y la Bestia están en mí. Es lo mismo antes de la luz y la sombra. En el momento que mi parte bella sea capaz de amar mi parte bestia y puede decir, te amo, en aquel momento se deshace el hechizo y la bestia se convierte en un príncipe. Esta es la transformación. Esta película, este musical, habría que verlo en clave de transformación. Es el momento que uno ama su parte bestia. No significa hacer bestia, sino que la parte reprimida, la parte de muchas cosas, que entonces tú la amas, la aceptas y entonces dice, soy capaz de amar. No digo toda la historia porque ya la conocen seguramente, pero el diálogo dice, de la canción, Bella, bella, sí, no, por favor, no me abandones, te amo, le dice. I love you. Cuando dice esto, entonces el príncipe se transforma, mis ojos puedes ver, podrás reconocer, yo soy la bestia transformada en hombre. Sí, eres tú. 2 vidas surgieron, 2 almas surgieron, el sueño ideal de un gran amor triunfó. Bueno, es idílico, ¿no? Pero este idilio nada más se llega a través de que la bella ame la bestia. Que no es encontrar una princesa en tu vida a ver si me ama a mí, si soy príncipe o al revés, sino que en mi interior estas 2 dimensiones están. Y si no tengo una mirada amable, amorosa sobre mi parte bestia, y la reconozco y la trabajo y la elaboro, entonces nunca surgirá el príncipe que hay en mí. Entonces si hay el príncipe y la princesa, todo queda muy bien. Es decir, entonces se une en la unidad. Y entonces sigue la canción tú y yo, cierto como el sol que nos da calor, no hay mayor verdad, la belleza está en el interior, nace una ilusión, tiembla de emoción, bella y bestia son. Es la transformación que se va viendo en el film de Walt Disney, que se va viendo cómo se transforma la bestia, que bueno, al ser dibujo animado es más amable que si fuera una bestia sin bestia, pero que muchas veces en la transformación personal cada uno tiene que bajar en los sótanos de sí mismo y dialogar con las partes que nunca quiso dialogar. Porque si no, habrá algo dentro de mí que aquí no lo va. Cuando uno es capaz de bajar a los sótanos y de abrir las puertas de las cárceles y hacer salir las cosas que nunca quiso que salieran y empieza a dialogar, a lo mejor recibes algún mordisco. Pero verás, como dialogando con las partes negativas de ti es cuando realmente se da la transformación. Y finalmente 3 imágenes, con esto acabaría. Una es, esto, saben dónde es, ¿no? La Catedral de Chartres, cerca de París. La Catedral de Chartres, pues bueno, es interesantísimo. Algo tendría que ver con el enneagrama en el sentido que la Catedral de Chartres tiene 9 puertas de acceso, 9 tiene.
Y desde la puerta principal, cuando se entra, antes de ir al altar y todo esto, tiene en el suelo esto que tienen ahí, a la izquierda, tiene un laberinto. Un laberinto. Entonces el laberinto, fotografiado como quien dice por arriba, sería esto. Es interesante que hagan el recorrido. Y hay momentos en que el laberinto parece que ya has llegado al centro y entonces tienes que desplazarte otra vez hacia atrás. Parece, a veces en la vida humana, espiritual, maduración psicológica, uno parece que haya llegado y otra vez, porque el laberinto tiene, aquí es un laberinto fácil porque no hay pérdida posible. Si lo vas siguiendo llegas al centro. Pero es interesante ver que parece que ya he llegado en un momento determinado y entonces me vuelvo a ir hacia atrás. Hasta que al final llego al centro, llego a resolver el laberinto. Es interesante que antes de entrar en contacto, como quien dice, con Dios, una persona tiene que resolver el laberinto de sí mismo, ¿no? Cuando entra en el templo parece que irás a hacer los signos y los sacramentos del templo. No, dice antes, resuelve tu propio enigma antes de meterte en el enigma de Dios. Entonces sería un tema interesante. Una segunda comparación sería el camino de la ascética y la mística. Dante, esta imagen es de Dante. Dante es muy interesante porque en su libro, La Divina Comedia, Dante lo que habla es de un viaje. Dice, en la mitad de la vida, empieza así, en la mitad de la vida. Y este es el público que hay aquí. Es un público que no está en la primera mitad de la vida, sino que está en la mitad de la vida, entendiendo por mitad que no son jóvenes adolescentes de 15 años. ¿Por qué? ¿Por qué la mitad de la vida? Porque en la primera mitad de la vida empezamos a luchar por conseguir cosas. Estudios, trabajo, pareja. Y cuando ya tenemos una cosa bastante bien, 35, 40, 45 años, bueno, todo esto más o menos lo conseguí. ¿Y ahora qué? Que empieza la segunda mitad. Y en la segunda mitad ya no te preguntas qué vas a conseguir, sino que te haces la pregunta por el sentido de vida. ¿Y todo esto que estás luchando para qué? Entonces, te pasas la mitad de la vida montando los garitos y la otra mitad desmontando. Y además, cuando uno sube por unas escaleras, dice, bueno, ya estoy en la terraza. Y cuando uno ha subido, dice, pero si no era el edificio que quería subir, si era este otro. Entonces, en la vida hay un afán de hacer cosas, pero a lo mejor, cuando te preguntas por el sentido, no era lo que en realidad buscabas. Y esto es lo que aquí, en Dante empieza, porque, atención, el proceso espiritual, Dante lo describe muy bien, empieza, ¿saben cómo hace, no? Infierno, purgatorio y paraíso. Empieza por el infierno, es decir, cuando normalmente, gente que estáis aquí, habréis pasado por algún cierto infierno. Si estáis aquí no estáis porque sí. Estas conferencias no vienen cualquiera. Normalmente habéis pasado un momento posiblemente malo. ¿Por qué? Porque aquello os ha dado un bofetón en la vida, de todo tipo, un bofetón, y entonces habéis tomado conciencia y dice, no, aquí hay que hacer algo. Tengo que encontrar un sentido a la vida. Y entonces habéis empezado a hacer un recorrido, pero el punto de partida que fue un disgusto, un bofetón, una crisis, un crack económico, una ruptura amorosa, un fracaso laboral, algo habrá pasado muchas veces. Entonces uno, después de este infierno, va subiendo y va por el purgatorio, y es interesante que Dante hace el purgatorio, lo construye en función del eneagrama, porque es en función de los pecados capitales. Esto es muy interesante, lo único que Dante hace los 7. Y fijaros, ¿cuál es el pecado capital más alejado del paraíso? Los soberbios. Él lo clasificaba porque esto era de formación cristiana, la soberbia siempre se ha considerado más alejada. Pero bien, fijaros que es interesante. ¿Cuál está más cerca del paraíso? La lujuria, que a veces en nuestra sociedad lo convertimos al revés. Parece que es mucho, pero es lujurioso que un orgulloso. En la vida espiritual posiblemente es más difícil que crezca espiritualmente un orgulloso que un lujurioso. No estoy mitificando ninguno de los dos, porque los dos son malos, desde el punto de vista del crecimiento espiritual, como vicios, ¿no? Como egos.
pero es interesante verlo, después llego para eso. Y es interesante ver que en Dante cada pecado se purga de una manera distinta. Por tanto, la ventaja es que no tengo que purgarlos todos, basta purgar el único, es bastante. Por ejemplo, fíjense, a ver, voy a poner uno que es curioso, el de los envidiosos. ¿Sabéis cómo hace el purgatorio de los envidiosos? Es un poco este, ¿eh? Los envidiosos, ¿qué es el envidioso? El envidioso es, yo tengo alguna tara, a mí me falta algo. No, me falta algo, estoy mal hecho. Estoy bien hecho pero mal terminado. Algo falta, una tara. Y siempre pasan la vida buscando la raíz de esta tara. Y entonces empiezan a mirar a los demás. Claro que si yo fuera como Jesucristo, yo sería feliz. Pero entonces empieza a envidiar sus cualidades. Ah, claro, pero si yo fuera como esta otra persona y esta otra, entonces se pasan la vida mirando a los demás, comparándose siempre en mal sentido, siempre quedas peor, porque siempre envidias a los demás. Y así no se resuelve nada. Entonces, ¿qué hace Dante? Para purgar a los envidiosos, les cose los párpados con hilo de alambre, un filferro, los párpados, para que no abran los ojos, para que en vez de ver a los demás, veas lo que tienes tú dentro de ti. Porque esto es lo único que te puede salvar y tirar adelante, tus propias riquezas. Que uno tenga más o menos de ti, no resuelve nada. Porque si a mí me falta algo, a los demás también. ¿Hay alguien que lo tenga todo? Nadie. Por tanto, la envidia se basa en la mentira de pensar que a ti sí que te falta y a los demás no. Entonces, si descubres la verdad de ti mismo, a mí me falta algo, ya lo sé. Pero que lo que tengo puedo estar contento porque puedo ser feliz con lo que tengo. Entonces se desactiva la envidia. Y así todos los demás, ¿no? Es muy interesante ver cómo va. Y finalmente, la última imagen sería esta imagen de Hermann Hugo de 1622. Y es una imagen también muy interesante. Ven un laberinto, ¿no? ¿Veis el laberinto? Aquí hay un personaje dentro. Aquí hay uno que va con un perro, otros que se han caído y que intentan, o se caen o intentan subir. Después unos intentan arraparse a las rocas, hay unos vacíos, y ahí hay un ángel que con una cuerda está unido aquí, al del centro. Está unido al centro. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como en Dante he dicho que ascética y mística es importante, la ascética que es el esfuerzo que yo hago. Pero hay un momento en que tú tienes que abrirte a la acción superior en ti para decir, bueno, esto puede seguir adelante. No siempre con mi esfuerzo no basta. Me abro a la acción de Dios en mí. Entonces aquí fijaros que el protagonista que está en el centro, hay como una cuerda que lo saca, después de haber conseguido el centro, lo saca de este laberinto porque hay una fuerza superior. Y entonces a mí hay un diálogo de Marie Valmarie, que ha escrito un libro muy interesante que se titula El monje y la psicoanalista. Es una psicoanalista, Marie Valmarie, de verdad, es un caso ficticio, que mantiene un diálogo con un monje que es el hermano del famoso psicoanalista Lacan, que es el benedictino, monje benedictino. Y entonces, en un momento, dicen esta frase, que es interesante. Para mí sería el interrogante final de esta charla, ¿no? El monje que Marc-François Lacan, por tanto estamos hablando de un personaje histórico, y la psicoanalista Marie Valmarie, dice, hablando los dos, dice, a ver si podemos distinguir dónde se separan los caminos de la palabra curar y salvar. Es un tema interesantísimo. Es decir, hay un momento en que yo tengo que ser salvado, como el personaje del centro aquí, es decir, una fuerza superior más basa. Es decir, ¿basta la psicología para que yo culmine mi plenitud humana? ¿O realmente tengo que abrirme a la espiritualidad, a salvar? Es decir, una acción espiritual en mí que hace que yo, todo lo que he trabajado, culmine hacia una realidad superior y entonces entro en el mundo de la espiritualidad. Porque según mi parecer, la psicología tiene un techo, pero la espiritualidad no.
Hay un momento que, bien, ya has hecho todo lo que tenías que hacer, has hecho todo atrás. Bien, y ahora hay un plus que la psicología ya no te lo puede dar, que te ayuda a mirar otra nueva realidad que nosotros aquí podemos llamar, decir salva, que sería como la espiritualidad de la vida. Bueno, pues esto es lo que les quería decir, sin las imágenes del film. Si quieren ahora, no sé si tienen algo ganas, un minuto o dos para estar con los vecinos comentando algo, y si quieren abrimos un pequeño tiempo, no largo, pequeño tiempo de intervenciones. Entonces pueden hablar, comentar un poco. Empezaría de la misma psicología. Para mí hay una frase de una mística extraordinaria como es Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Y hay una frase que dice, en castellano antiguo, tengo por mayor merced, por mayor gracia del Señor, un día de propio y humilde conocimiento, por más aflicciones y trabajos que me haya dado, que muchos de oración. Esto lo dice una mística. Es decir, un día de propio y humilde conocimiento que muchos de oración.
creo que es más gracia de Dios, un día de propio conocimiento, que muchos oración. Y esto lo dice alguien que es místico, internacionalmente reconocida por todo el mundo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si una persona no tiene un autoconocimiento, se puede autoengañar fácilmente en el tema espiritual. Y después también sería interesantísimo, esto nos abriría muchas posibilidades, ¿eh? Si ahora viéramos el enneagrama, los 9 números, cada número tiene, para mí, cada ego, no cada número, cada ego es una forma idolátrica de presentar la acción de Dios. Es decir, cada ego fabrica un ídolo a su manera. Y a veces cuando hablamos de Dios, cada uno habla de un Dios distinto, porque hablamos de un Dios egoico, idolátrico. Por ejemplo, el uno puede decir, ¿y Dios qué es para ti? Pues claro, el uno que tiene un terreno, perfeccionismo, juicio y tal, pues Dios juez. Entonces será un Dios juez que castiga y tal. Imágenes que la sociedad corre, o que han corrido en el pasado más que ahora. Entonces, todo esto son formas idolátricas que no hacen ningún bien, porque es una proyección del ego hacia el mundo espiritual. Entonces, esto no. De ahí vendría que la espiritualidad comienza desde la raíz. Y si algún día van por Ávila, que si van se lo sugiero, visitar un centro de interpretación del misticismo que pertenece al Ayuntamiento de Ávila. Entonces, es un lugar pequeñito, tú pagas tu entrada, porque la vida espiritual también hay que pagar. Entonces, lo primero es que te dice, tome el ascensor y baje los pisos. Mira, baja los pisos, porque en la vida espiritual se empieza todo por un descenso, por bajar a tus propias raíces. Y es ahí cuando vas recorriendo el lugar, que es pequeñito, vas recorriendo, vas haciendo la subida al Monte Calvario, y después te quedas un piso encima de la calle, que todo es luz, una sala plena de luz, que es la etapa purgativa, subida, iluminativa, la luz, y después, ¿qué viene? Yo me quisiera instalaréis, que muy bien, no, tienes que bajar al piso de la calle, porque ser místico es la vida ordinaria, vivir en la vida ordinaria, pero entregado a fondo y viviendo de una manera, buscando la vocación que has hecho y la luz que tú has encontrado, entonces es vivir en la vida ordinaria. Y cuando bajas al piso, ves una gran pared de cristal donde ves los viandantes, los peatones y los coches que van de un lugar a otro. Entonces es vivir la vida a fondo, no es huir de la vida. Entonces la espiritualidad empieza a las raíces de uno mismo. No sé si queda claro. ¿Más? Sí, nada de lo de los negativos adquiridos, yo diría que hay, en los eneatipos hay muchas respuestas sobre esto, ¿no? Pero los eneatipos, como respuesta a esta pregunta, yo diría que hay una predisposición desarrollada por el ambiente educativo y cultural donde yo estoy. Entonces, donde cuentan más es fundamentalmente los primeros años de la vida, que es cuando se configuran las estructuras base de la persona. Desde el aspecto cerebral, las neuronas que ya te van funcionando en unas líneas determinadas, y el ambiente educativo que tienes en la familia. Por esto la sociedad, los planteamientos los hacemos bastante mal. Yo creo que los mejores educadores tendrían que estar en las etapas infantiles. Y cuando tienen que dar tendrían que estar más a veces con las criaturas, son a principios, después también, pero al principio. ¿Por qué? Porque es cuando se están fijando más las estructuras de la persona. Después puede ser mucho más corregir las cosas. Entonces es muy importante las primeras etapas de la vida. Y por eso, por ejemplo, hoy día hay una tendencia bastante general a valorar el nacimiento. Por ejemplo, el parto, a ver cómo se puede hacer y tal. Que desde el primer momento las cosas circulen de la mejor manera posible, ¿no? Pero siempre habrá algún tipo de relación porque algo se nos ha estropeado, que es el nacimiento del ego y tal. Pero las etapas infantiles, después viene algún don que uno tiene, porque uno, por ejemplo, puede tener el don de la música, tiene una serie de características, cada uno tiene unos dones, pero además tiene una educación y un entorno que hace que se desarrolle en sentido humano. Por esto se suele decir que hacia los 6-7 años prácticamente las estructuras bases las tienes hechas. Otra cosa es después lo que hagas. Por esto los primeros años son tan determinantes.
cuanto a mí la confluencia de las dos cosas. Es decir, persona y ambiente, ¿no? Y aquí vendría todo el tema después estructural de la persona, el tema cerebral, la base biológica y todo eso. Porque lo del eneagrama decimos los eneatipos, pero ya sabéis que cada 3 eneatipos responde a un centro principal, ¿no? La persona, el mental, el emocional y el visceral. Entonces hay que ver cómo cada uno de estos juega. Muchas gracias porque ya son las 9. Y gracias a vosotros por haber asistido y recordad que el miércoles que viene, a la misma hora, y aquí pues tocaremos